el mundo de gestión de inversiones ha cambiado mucho. En el 2008, con la crisis financiera global, muchos de los bancos de inversión o bancos globales, por la nueva regulación que implicó luego del TARP, etc., tuvieron que reducir sus balances sustancialmente. Entonces, por ejemplo, en el mercado de deuda corporativa, ellos eran los principales proveedores de liquidez del mercado. Los bonos de Ford, GE, lo que fuera, salvo Treasuries, los que tenían inventario y daban esa liquidez eran los bancos de inversión. En la medida que los bancos de inversión, por Basilea III, Dodd-Frank, etcétera, etcétera, empiezan a reducir sus balances, hay una necesidad en el mercado de suplir ese rol. Entonces, los gestores de activos o los asset managers empezaron a tomar un rol cada vez más preponderante, un poco cerrando ese gap entre el sell side, que son los bancos de inversión que emiten bonos y acciones, y los que tienen necesidad de invertir, que son los planes de pensión, la gente que tiene sus ahorros, las compañías de seguros que tienen reservas, etc., los organismos supranacionales. Entonces, los asset managers empezaron a tomar un rol cada vez más preponderante en esa ecuación de juntar emisores contra prestamistas o excedentes de capital que quieren invertir. Eso por un lado. Y después, ¿qué ha pasado? En la medida que los asset managers empezaron a tomar un rol cada vez más relevante en el mundo de capitales y de dinero, y con la tecnología y el acceso a la información, los inversionistas, que por lo general lo que hacen es contratar a una gestora o un asset manager a través de un mandato o de un fondo o de una cuenta separada, etc., empiezan a ser un poco más exigentes en cuanto a el valor agregado que le dan los administradores de activos o los asset managers por el fee que pagan, ¿no? Un administrador de activos lo que te cobra es un fee, son basis points, por los activos bajo manejo. Puede ser en la comisión de un fondo, en una comisión que te cobran en una cuenta separada o algún otro tipo de estructura. La realidad es que, sobre todo en mercados públicos, líquidos, es que los mercados son bastante eficientes. Probablemente ustedes en la carrera en la teoría de fama de todos los activos reflejan toda la información al momento. Entonces, se empezaron a dar cuenta los inversionistas que había formas muy eficientes de tener exposición a renta variable americana, renta variable japonesa, bonos corporativos de mercados emergentes, etc., a través de instrumentos pasivos o fondos indizados. Entonces, ¿qué está pasando? Dos cosas. Uno, el manejo activo de las inversiones está teniendo mucho más escrutinio en cuanto a qué fees te cobran por el retorno que te generan. Punto número uno. Entonces, ¿está el active management o la inversión activa muerta? No, simplemente había mucho. Antes era el 90% de las inversiones eran manejadas activamente, donde tú le pagabas a un manager para que él seleccione que Apple, que Google, que etc. Entonces ahora lo que está pasando es los clientes de los asset managers están diciendo, bueno, yo te voy a contratar activamente y te voy a pagar un fee por el manejo activo siempre y cuando tú me generes un alfa, un retorno por encima del índice de mercado. Si no lo puedes hacer o no lo haces consistentemente, pues me voy a un producto pasivo, que es un fondo indizado. Entonces tú estás viendo que los últimos 3-4 años ha habido a nivel industria salidas de estrategias activas y muchas entradas a estrategias pasivas. Están sucediendo dos cosas adicionales. Una es la innovación tecnológica ha permitido crear productos más eficientes para el manejo pasivo. Por ejemplo, los ETFs. Los ETFs son fondos indizados
que cotizan en bolsa. Entonces uno puede entrar y salir cuantas veces quiera durante el mercado que esté abierto, o puedes tener opciones o futuros o derivados sobre el ETF. Entonces te permite una flexibilidad para un manejo de portafolios mucho más interesante. Dos, estos productos por la escala, el tamaño, son muy baratos. El tener acceso al S&P 500, un ETF del S&P 500, te cuesta 4 basis points, 0.04% de manera anualizada. Entonces, entre que estos productos son muy eficientes desde el punto de vista de costo, son de fácil acceso, tú puedes comprar una acción de este fondo indizado por $100 o puedes comprar $100 millones sobre el mismo producto. Entonces, democratiza mucho las inversiones. Cualquier inversionista, por más grande o chico que sea, puede acceder a estos. Y por otro lado, lo que decía anteriormente, que los fondos activos, ahora que hay más transparencia, más información, etcétera, se están dando cuenta los clientes que no todos agregan valor, porque algunos te cobran un fee de fondo activo, pero no tienen un rendimiento superior al índice, hace que estamos teniendo esta divergencia. Hay salidas a nivel agregado de fondos activos y entradas a nivel agregado brutales en fondos pasivos. Este año va a ser el año récord de ETFs, van a entrar casi $600 mil millones en fondos en ETFs, que son principalmente indizados. Hay algunos ETFs activos, pero no pesan ni el 2%. Y la industria de fondos activos, de fondos mutuos tradicionales, está teniendo salidas. Hay muy pocos managers activos que están teniendo entradas. Pero si tú miras, mucha gente dice, bueno, pero cuando todo el mundo sea pasivo, entonces el mercado deja de funcionar eficientemente porque todo el mundo replica los índices. Bueno, sí, eventualmente, pero si tú miras hoy por hoy cuánto es el mercado de activos bajo manejo profesionalmente y cuánto es pasivo versus cuánto es activo, pasivo no llega al 15% de todo el mercado. O sea, tú piensas, debe haber un poquito más de $100 trillones en bonos a nivel mundial, bonos de tesoro, etc. Trillones americanos, ¿no? O sea, millones de millones, serían billones nuestros. Y debe haber unos 65, 70 mil trillones de dólares en acciones emitidas. Estamos hablando de 170, 180 mil trillones de dólares. ETFs, la industria de ETFs va a llegar a 5 trillones de dólares este año. Entonces, no estamos ni en el 10%. Fondos mutuos, que la mayoría son activos, valen casi 40 mil trillones de dólares. Entonces, todavía, o sea, los ETFs pesan 15% de la industria de fondos mutuos activos. Entonces, sí, eventualmente podría suceder que haya demasiado dinero replicando índices, pero la realidad es que estamos muy lejos de eso. Entonces yo creo que la tendencia hacia inversiones pasivas va a seguir incrementando por el costo, por la innovación tecnológica que trajeron los ETFs, porque hacer active management es difícil. Es difícil ganarle al S&P, es difícil ganarle al Merval, es difícil ganarle al Bovespa. Es muy difícil, porque está toda la información ahí, hay mucha gente tratando de tener una ventaja. Y después, ya al final lo que diría es, ha habido muchos estudios académicos y de inversionistas, el más famoso el Norges Bank, uno de los fondos supranacionales más grandes del mundo, que hizo un estudio de los últimos 30 años de sus retornos. Y llegaron a la conclusión de que el 98% del retorno de su portafolio está explicado por la asignación de activos. ¿Cuánto tengo asignado a bonos emergentes? ¿Cuánto tengo asignado a oro? ¿Cuánto tengo asignado a alternativos? ¿Cuánto tengo asignado al S&P 500? Un poquito más del 0,5% está explicado por los factores de riesgo. Tengo un sesgo hacia value stocks, o hacia growth stocks, o hacia momentum, o hacia volatilidad mínima. Y menos de 50 veces, o sea, menos de 0,5% está explicado por el stock picking, por tener un manejador activo
que compro Google y no compro Facebook, o que le hago un overweight a, no sé, a alguna empresa, a Microsoft versus Cisco o Unisys. Entonces, los planes de pensión, las compañías de seguro, los gobiernos y en menor medida el mercado retail, las personas físicas, empiezan a decir, bueno, en vez de dedicarle tanto tiempo a elegir un manager que me pueda elegir bien las acciones del S&P, pues en verdad me debería enfocar más en hacer un buen portafolio, tener tanto porcentaje en acciones americanas, tanto porcentaje en acciones europeas. Eso es lo que me va a dar valor. Después, si le puedo sacar un poquito más del retorno del índice por un buen manager activo, está bien, pero eso me va a explicar muy poquito de mi retorno total de mi portafolio. Entonces, yo creo que la tendencia hacia inversiones pasivas va a seguir incrementando. Bueno, sin ir más lejos, yo trabajo para Vanguard, que es la empresa de fondos indizados más grande del mundo, maneja 4.7 trillones y antes trabajaba para BlackRock, que es la empresa de asset management más grande del mundo, que maneja casi 6 trillones. Esas dos empresas, que son los dos gigantes de inversiones pasivas, son las que se están dominando el mercado en cuanto a flujo se refiere. Cada vez más hay necesidad y demanda por productos indizados y soluciones. O sea, sí hay un valor del asset manager o del asesor o del portafolio manager por dar soluciones, es decir, qué portafolio, qué asignación de activos, qué cobertura de riesgos le tengo que dar a mi cliente, ya sea una FAP o la reserva del Banco Central o mi portafolio individual. Entonces, sí hay valor, mucho valor en dar soluciones, sobre todo multiactivos, pero se está valorando menos o se le está exigiendo más al manejador activo de una estrategia particular.